El millonario se burló de la timidez de su empleada, pero cuando se quedó a solas con ella, descubrió que detrás del silencio había una fuerza capaz de desarmar incluso al hombre más poderoso. El aire acondicionado de la sala de juntas de Construcciones Vega zumbaba suavemente, mientras Sofía Mendoza revisaba por 10ª vez los documentos en sus manos temblorosas. Las gotas de sudor que se formaban en su frente no tenían nada que ver con el calor del mediodía mexicano que se filtraba por los enormes ventanales del piso 20, sino con los nervios que la carcomían por dentro. Era su primera presentación importante en los 3 años que llevaba trabajando como asistente administrativa en la empresa. Su jefe directo, el señor Ramírez, había enfermado inesperadamente la noche anterior, dejándola a cargo de exponer los números del proyecto de expansión hacia Guadalajara. «Tranquila, Sofía, solo son números. Tú conoces esos números mejor que nadie», se repetía mentalmente mientras ajustaba sus lentes y alisaba su falda gris. La puerta de caoba se abrió con un sonido seco y el murmullo de conversaciones se detuvo de inmediato. Alejandro Vega entró con su característico paso firme, su traje italiano perfectamente planchado y esa expresión de superioridad que parecía haber perfeccionado desde la cuna. A sus 32 años, había heredado no solo la fortuna familiar, sino también la fama de ser implacable en los negocios. «Buenos días», dijo con voz autoritaria mientras tomaba asiento en la cabecera de la mesa. Sus ojos oscuros recorrieron la habitación hasta posarse en Sofía, quien se había puesto de pie junto al proyector. «¿Dónde está Ramírez?» «Señor Vega, el licenciado Ramírez está enfermo. Yo voy a presentar el informe», respondió Sofía con voz apenas audible. Alejandro arqueó una ceja con evidente fastidio. «¿Usted? ¿Y usted es?» «Sofía Mendoza, asistente administrativa del Departamento de Finanzas». Un silencio incómodo llenó la habitación. Los otros ejecutivos intercambiaron miradas, algunos con compasión hacia la joven, otros con curiosidad morbosa por lo que estaba a punto de suceder. «Bien, señorita Mendoza, supongo que no tenemos opción. Proceda, pero hágalo rápido. Mi tiempo es valioso». Sofía encendió el proyector con manos temblorosas. La primera diapositiva apareció en la pantalla, pero en lugar de mostrar el título correcto, mostraba datos del proyecto anterior. Se había equivocado de archivo. «Disculpe, Permítame corregir», murmuró mientras buscaba desesperadamente el archivo correcto en su laptop. «¿En serio? ¿No pudo siquiera preparar la presentación correctamente?» La voz de Alejandro cortó el aire como un cuchillo. «Esto es exactamente lo que esperaba de alguien que claramente no está preparada para estar aquí». El rostro de Sofía se encendió de vergüenza, mientras finalmente encontraba el archivo correcto. Sus manos temblaban tanto que apenas podía controlar el mouse. «Señor Vega, ya tengo la presentación correcta», dijo con voz quebrada. «Oh, qué alivio. Por un momento pensé que tendríamos que cancelar toda la reunión por la incompetencia de una simple asistente». Las risas contenidas de algunos ejecutivos resonaron en la habitación como dagas en el corazón de Sofía. Ella logró completar la presentación, pero cada número que mencionaba parecía carecer de importancia después de la humillación inicial. Cuando terminó, Alejandro se levantó sin siquiera mirarla. «La próxima vez, asegúrese de que Ramírez esté presente. No puedo permitirme perder tiempo con esto». La reunión terminó con el sonido de sillas arrastrándose y conversaciones que se reanudaban gradualmente. Sofía recogió sus documentos con movimientos mecánicos, sintiendo las miradas de lástima de sus compañeros como dagas invisibles. No se atrevía a levantar la vista, temiendo encontrarse con más expresiones de burla o, peor aún, de compasión. «Sofía», le susurró Carmen, la secretaria de Recursos Humanos, mientras los ejecutivos salían de la habitación. «No te lo tomes personal, él es así con todos». Pero Sofía sabía que eso no era cierto. Había visto a Alejandro Vega interactuar con otros empleados, y aunque era exigente, nunca había sido tan cruel como acababa de ser con ella. «Gracias, Carmen», murmuró sin convicción, guardando su laptop en el maletín. Caminó por el pasillo alfombrado hacia su pequeño cubículo en el área de finanzas, sintiendo como si todos los ojos estuvieran puestos en ella. El murmullo de las conversaciones se detenía a su paso, solo para reanudarse en susurros cuando había pasado. Se sentó en su silla giratoria
y miró la pantalla de su computadora sin realmente verla. Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la presentación comenzaron a acumularse en sus ojos, empañando sus lentes. «No aquí», se dijo a sí misma, «no delante de todos». Se levantó abruptamente y caminó hacia el baño de mujeres, esperando encontrar el refugio que necesitaba. Por suerte, estaba vacío. Se encerró en el último cubículo y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente. No era solo la humillación pública lo que la destrozaba, sino la confirmación de todos sus miedos más profundos. Desde pequeña, había luchado contra una timidez paralizante que la hacía sentir invisible en la mayoría de las situaciones sociales. Había trabajado arduamente para conseguir este empleo. Había estudiado contabilidad en la universidad nocturna mientras trabajaba de día para pagarse los estudios. Conocía esos números mejor que nadie en el departamento. Sabía que su análisis era preciso, que sus proyecciones eran confiables. Pero nada de eso importaba si no podía comunicarlo sin convertirse en un manojo de nervios. El sonido de la puerta del baño abriéndose la hizo contener la respiración. Escuchó pasos y el ruido del grifo. «Sofía, ¿estás bien?», era la voz de Carmen. «Sí, ya salgo», respondió Sofía, limpiándose rápidamente las lágrimas y tratando de sonar normal. «Mira, sé que fue horrible lo que pasó allá adentro, pero no dejes que ese hombre te defina». Sofía abrió la puerta del cubículo y se dirigió al lavabo. Su reflejo en el espejo la desanimó aún más. Ojos rojos, maquillaje corrido, cabello despeinado. «Es que tenía razón, Carmen. No estoy preparada para esto. Debería conformarme con mi trabajo de siempre y no intentar destacar». «Ni se te ocurra decir eso». Carmen se plantó frente a ella con los brazos en jarra. «Eres la persona más inteligente del departamento de finanzas. Todo el mundo lo sabe, incluso Ramírez siempre dice que eres su mejor elemento. Pero cuando importa, cuando tengo que demostrarlo, me paralizo. Fue solo un mal momento. Un archivo equivocado no define tu capacidad profesional». Sofía se mojó la cara con agua fría y trató de arreglar su apariencia. «No sé si pueda enfrentarlo otra vez. Cada vez que lo vea recordaré su voz burlándose de mí». «Pues vas a tener que hacerlo», dijo Carmen con suavidad pero firmeza, «porque trabajas aquí, y él también. Y no puedes permitir que un momento de crueldad arruine todo lo que has construido». Sofía asintió débilmente, sabiendo que Carmen tenía razón, pero sin sentir la fuerza necesaria para enfrentar el resto del día. «Vamos, regresemos, y la próxima vez que tengas que presentar algo estaré ahí para apoyarte». Mientras caminaban de regreso, Sofía no podía imaginar que en pocas semanas el destino la pondría cara a cara con Alejandro Vega en circunstancias que cambiarían para siempre la percepción que ambos tenían el uno del otro. 2 semanas habían pasado desde la humillante presentación, y Sofía había logrado establecer una rutina que le permitía evitar cualquier encuentro con Alejandro Vega. Conocía sus horarios, las rutas que tomaba por el edificio, y había perfeccionado el arte de volverse invisible cuando era necesario. Era un viernes por la tarde cuando Carmen irrumpió en su cubículo con una expresión que mezclaba emoción y preocupación. «Sofía, tienes que venir conmigo ahora mismo», le dijo en voz baja, mirando nerviosamente hacia los lados. «¿Qué pasa? ¿Hice algo mal?» «No, al contrario. Ramírez quiere verte en su oficina, y no está solo». El estómago de Sofía se contrajo. «¿Quién más está ahí? Mejor ven y lo descubres tú misma». Caminaron por el pasillo hasta la oficina del licenciado Ramírez. A través de la puerta de vidrio, Sofía pudo ver a su jefe conversando animadamente con una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un traje sastre color azul marino. «Adelante, Sofía», dijo Ramírez cuando Carmen tocó la puerta. «Te presento a la licenciada Patricia Morales, directora de Desarrollo de Proyectos Especiales». La mujer se levantó y extendió su mano con una sonrisa cálida. «Mucho gusto, Sofía. He escuchado cosas muy interesantes sobre tu trabajo». «El gusto es mío, licenciada», respondió Sofía, estrechando su mano y preguntándose qué tipo de cosas interesantes habría escuchado. «Siéntate, por favor», indicó Ramírez. «Patricia tiene una propuesta que creo te va a interesar». La licenciada Morales abrió una carpeta y sacó varios documentos. «Sofía, estamos iniciando un proyecto muy importante para la empresa.
Se trata de la construcción de un complejo habitacional sustentable en Playa del Carmen. Es un proyecto piloto que, si resulta exitoso, se replicará en otras ciudades turísticas del país. Sofía asintió sin entender aún por qué le estaban contando esto. El proyecto requiere de un análisis financiero muy detallado, proyecciones a 5 años, estudios de viabilidad y un control presupuestal meticuloso. Necesitamos a alguien con conocimientos sólidos en finanzas, pero también con la capacidad de trabajar bajo presión y adaptarse rápidamente. Suena como un proyecto fascinante, comentó Sofía, sintiendo una chispa de curiosidad profesional. Lo es, y queremos que tú seas la analista financiera principal del proyecto. Las palabras golpearon a Sofía como un rayo. ¿Yo? Pero soy solo una asistente administrativa. Eres mucho más que eso, intervino Ramírez. Tu análisis del proyecto de Guadalajara fue impecable. Tus proyecciones fueron las más acertadas que hemos visto en años. Pero la presentación fue un desastre. Un momento de nerviosismo no define tu capacidad profesional, dijo Patricia firmemente. Hemos revisado todo tu trabajo de los últimos 3 años. Eres exactamente lo que necesitamos. Sofía sintió como si estuviera en un sueño. Era la oportunidad que había estado esperando sin saberlo. Hay solo una cosa que debes saber, continuó Patricia, y su tono se volvió más serio. El director ejecutivo del proyecto es Alejandro Vega. Trabajarías directamente con él. El mundo de Sofía se detuvo. ¿Directamente con el señor Vega? Sé que hubo un malentendido hace unas semanas, dijo Ramírez cuidadosamente. Pero esta es una oportunidad única para demostrar de qué estás hecha. Sofía salió de la oficina de Ramírez con la cabeza dándole vueltas. Tenía hasta el lunes para decidir si aceptaba la posición que podría cambiar su carrera para siempre o si se quedaba en la seguridad de su trabajo actual. Durante el fin de semana no pudo pensar en otra cosa. Visitó a su madre en el pequeño apartamento de la colonia Roma donde había crecido. «Mija, cuéntame esa cara», le dijo su madre, Elena, mientras preparaba café en la diminuta cocina. Sofía le contó todo: la humillación, la oportunidad, sus miedos, sus dudas. Elena se sentó frente a ella con 2 tazas humeantes de café de olla. ¿Te acuerdas cuando tenías 8 años y te daba miedo subir a la resbaladilla del parque? Mamá, te quedabas abajo, viendo cómo todos los otros niños se divertían, hasta que un día decidiste que ya no querías ser la niña que solo miraba. Esto es diferente. Esto es mi trabajo, mi futuro. Exactamente por eso es más importante. Hija, tú estudiaste de noche, trabajaste de día, te sacrificaste por años para llegar donde estás. ¿Vas a permitir que un hombre arrogante te quite lo que has construido con tanto esfuerzo? Sofía bebió su café lentamente, saboreando el canela y el piloncillo que su madre siempre agregaba. ¿Y si fracaso? ¿Y si demuestra que tenía razón sobre mí? ¿Y si triunfas? ¿Y si demuestras que se equivocó completamente? El lunes por la mañana, Sofía llegó temprano a la oficina. Se había puesto su mejor traje, había practicado frente al espejo lo que iba a decir y había tomado una decisión. Tocó la puerta de Ramírez a las 8 en punto. «Acepto la posición», anunció sin preámbulos. Ramírez sonrió ampliamente. «Sabía que tomarías la decisión correcta. Patricia está esperándote en la sala de juntas para la primera reunión del proyecto». Cuando Sofía entró a la sala de juntas, encontró a Patricia organizando documentos en la mesa. La habitación parecía diferente a la luz de la mañana, menos intimidante que aquella tarde de hace 2 semanas. «Excelente, Sofía. Siéntate, por favor. Alejandro llegará en cualquier momento». Como si hubiera sido invocado por sus palabras, la puerta se abrió y Alejandro Vega entró con su usual presencia dominante. Se detuvo en seco cuando vio a Sofía. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó directamente a Patricia, como si Sofía fuera invisible. «Alejandro, te presento a tu nueva analista financiera principal para el proyecto Playa del Carmen». El silencio que siguió fue tan tenso que se podría haber cortado con un cuchillo. Alejandro miró a Sofía, luego a Patricia, luego de nuevo a Sofía. «Tiene que ser una broma». «Para nada», respondió Patricia con firmeza. «Sofía es la persona más calificada para este puesto». ¿La persona más calificada? ¿No pudieron ni siquiera hacer una presentación correctamente? Por primera vez en 2 semanas,
Sofía sintió algo diferente a miedo o vergüenza. Sintió una chispa de indignación que comenzó a crecer en su pecho. «Señor Vega», dijo con voz más firme de la que se había escuchado a sí misma en mucho tiempo. «Cometí un error con el archivo de la presentación, es cierto, pero mis análisis y proyecciones eran completamente correctos. Y estoy aquí porque soy buena en lo que hago». Alejandro la miró con sorpresa, claramente no esperando que le respondiera. «Esto va a ser un desastre», murmuró, pero se sentó en la mesa. «Al contrario», dijo Patricia con una sonrisa. «Va a ser muy interesante». La primera semana trabajando directamente con Alejandro fue un campo de batalla silencioso. Habían establecido una oficina temporal en el piso 18 para el proyecto Playa del Carmen, un espacio abierto con 2 escritorios enfrentados y una pared llena de planos y proyecciones financieras. Sofía llegaba cada mañana a las 7:30, media hora antes que Alejandro, para revisar todos los documentos y asegurarse de que no hubiera ningún error que él pudiera usar en su contra. Había aprendido que la mejor defensa era estar siempre 2 pasos adelante. «Los costos de materiales que proyectó están sobreestimados», dijo Alejandro, sin levantar la vista de su computadora, en lo que había sido su saludo matutino durante 3 días consecutivos. «Los costos están calculados considerando las fluctuaciones del mercado y un margen de seguridad del 15%, respondió Sofía con calma, consultando sus notas. «Dado que el proyecto se extenderá por 18 meses, es prudente anticipar incrementos. Un margen del 15% es excesivo. Un margen del 10% nos dejaría vulnerables si el peso se devalúa, como pasó en el proyecto de Cancún el año pasado». Alejandro finalmente levantó la vista, claramente molesto porque ella hubiera hecho su tarea. «¿Revisó el proyecto de Cancún?» «Revisé todos los proyectos similares de los últimos 5 años. También analicé las tendencias del mercado de la construcción en la Riviera Maya y las proyecciones económicas del Banco de México». Por primera vez, Sofía vio algo parecido a sorpresa en los ojos de Alejandro, aunque rápidamente lo disimuló. «Bien, pero quiero que recalcule considerando un margen del 12%. ¿Puedo preguntar por qué específicamente 12%? Porque yo se lo estoy pidiendo». Sofía respiró profundamente. Esta dinámica se estaba volviendo agotadora. «Señor Vega, entiendo que usted es el director del proyecto, pero si vamos a trabajar juntos durante los próximos meses, necesito entender la lógica detrás de sus decisiones para poder hacer mi trabajo correctamente». Alejandro se recargó en su silla y la estudió con una expresión indescifrable. «¿Sabe qué, señorita Mendoza? Tiene razón. El 12% es un número que se me ocurrió porque quería contradecirla. Sus cálculos originales son correctos». La honestidad inesperada de esa admisión dejó a Sofía sin palabras por un momento. Gracias por reconocerlo. No me lo agradezca. Solo significa que tendré que encontrar otras formas de probar que no pertenece aquí». Esa tarde, Patricia Morales apareció en la oficina temporal para revisar el progreso. «¿Cómo van las cosas por aquí?», preguntó, notando inmediatamente la tensión en el ambiente. «Perfectamente», respondió Alejandro con sarcasmo. «La señorita Mendoza me está dando lecciones de economía». «No le estoy dando lecciones», intervino Sofía. «Solo estoy haciendo mi trabajo». Patricia observó a ambos con interés. «Alejandro, ¿podrías acompañarme un momento? Necesito hablar contigo en privado». Salieron de la oficina, pero sus voces se filtraban a través de la puerta de vidrio. Sofía trató de no escuchar, pero era imposible ignorar el tono cada vez más elevado de la conversación. «No puedes sabotear este proyecto por un berrinche personal. No es un berrinche, es una evaluación objetiva de capacidades. Tu comportamiento es completamente inapropiado». Cuando regresaron, Alejandro tenía la mandíbula tensa y Patricia una expresión de advertencia. «Sofía, ¿podrías preparar un reporte de avance para la junta directiva de la próxima semana? Alejandro te ayudará con los aspectos técnicos». Después de que Patricia se fuera, el silencio en la oficina se volvió asfixiante. Era viernes por la noche y el edificio estaba prácticamente vacío. Sofía había decidido quedarse hasta tarde para terminar el reporte que Patricia había solicitado. Quería que fuera perfecto, no solo para impresionar a la junta directiva, sino para demostrarle a Alejandro que merecía estar ahí.
Estaba tan concentrada en las proyecciones de flujo de efectivo que no se dio cuenta de que Alejandro había regresado hasta que escuchó el sonido de su silla. ¿Todavía aquí?, preguntó, pero su tono no tenía la usual hostilidad. «Quiero terminar el reporte esta noche», respondió Sofía sin levantar la vista de la pantalla. «Son casi las 10. Lo sé». Alejandro trabajó en silencio durante unos minutos, pero Sofía podía sentir que la observaba de vez en cuando. «¿Por qué lo hace?», preguntó de repente. «¿Hacer qué?». «Quedarse hasta tan tarde, trabajar tan duro en algo que claramente la estresa. Sé que le tengo miedo». Sofía finalmente levantó la vista, sorprendida por la pregunta directa. «No le tengo miedo», mintió. «Y me quedo porque este trabajo significa algo para mí». «¿Qué significa?». Era una pregunta tan personal que Sofía dudó si responder, pero había algo en la voz de Alejandro, una curiosidad genuina que no había escuchado antes. «Significa que todos los años que estudié de noche mientras trabajaba de día no fueron en vano. Significa que mi madre tenía razón cuando me decía que la educación era la única herencia real que me podía dejar. Significa que tal vez sí puedo ser más que una asistente administrativa que se paraliza frente a una presentación». Alejandro la escuchó en silencio, y cuando ella terminó de hablar, algo había cambiado en su expresión. «¿Estudió de noche?». «Universidad nocturna. Trabajaba de día en una tienda de abarrotes para pagar mis estudios. ¿Por qué no lo mencionó en su currículum? Porque pensé que la gente asumiría que una educación nocturna era inferior». Alejandro se quedó callado por un largo momento. «Mi padre heredó esta empresa de mi abuelo», dijo finalmente. «Yo heredé todo de mi padre. Nunca he tenido que trabajar para ganarme algo en mi vida». Sofía no sabía qué responder a esa confesión inesperada. «¿Puedo ver el reporte?», preguntó Alejandro. Sofía le mostró su pantalla. Él se acercó para leer mejor, y por primera vez estaban trabajando juntos en lugar de uno contra el otro. «Esta sección sobre sostenibilidad ambiental está muy bien desarrollada», comentó. «No había considerado el impacto a largo plazo en los costos de mantenimiento». «Gracias. Pensé que sería importante para los inversionistas ver que estamos pensando más allá de las ganancias inmediatas». «Tiene razón. ¿Podría agregar una proyección de ahorro energético a 5 años?» «Claro, dame unos minutos». Trabajaron juntos durante la siguiente hora, y Sofía se sorprendió al descubrir que cuando Alejandro no estaba siendo deliberadamente difícil, tenía ideas muy inteligentes y una comprensión profunda del negocio. «Es tarde», dijo finalmente, mirando su reloj. «¿Cómo va a llegar a su casa?» «En metro, como siempre». «¿Metro? ¿A estas horas?» «No es la primera vez». Alejandro frunció el ceño. «Eso no es seguro, la llevaré». «No es necesario, señor Vega». «Alejandro», dijo de repente, «puede llamarme Alejandro cuando estemos trabajando solos». Sofía lo miró sorprendida. Era la primera vez que la trataba como a una igual. «Gracias, pero puedo llegar sola a casa». No era una sugerencia. 20 minutos después, Sofía estaba sentada en el asiento del pasajero del BMW de Alejandro, dándole direcciones hacia su apartamento en la colonia Doctores. El contraste entre el lujoso interior del auto y el barrio al que se dirigían no pasó desapercibido para ninguno de los dos. «¿Ha vivido siempre aquí?», preguntó Alejandro mientras se detenían en un semáforo. «Desde que tenía 5 años. Mi madre y yo nos mudamos aquí cuando mi padre se fue». «¿Su padre las abandonó?». «Decidió que ser responsable por una familia no era compatible con sus sueños de ser músico». Alejandro no respondió, pero Sofía notó que sus manos se tensaron en el volante. Cuando llegaron al edificio de Sofía, él insistió en acompañarla hasta la entrada. «Gracias por traerme», dijo ella, buscando las llaves en su bolsa. «Sofía», dijo él, y era la primera vez que usaba su nombre. «El lunes tenemos que presentar este reporte juntos a la junta directiva». «Lo sé. ¿Estará lista?». Por primera vez cuando Sofía lo miró a los ojos, no vio burla ni condescendencia. Vio algo parecido a respeto. «Estaré lista», respondió con confianza. El lunes por la mañana, Sofía llegó a la oficina con una mezcla de nerviosismo y determinación. Había pasado el fin de semana repasando cada detalle del reporte, pero esta vez se sentía diferente. No estaba sola. Tenía un compañero de trabajo, no un adversario. Alejandro ya estaba en la oficina cuando ella llegó, revisando las diapositivas en su laptop. «Buenos días», le dijo,
y por primera vez su saludo sonó genuino. «Buenos días, Alejandro». Él levantó la vista al escuchar su nombre. «¿Lista para esto?» «Tan lista como pueda estar». «Está perfectamente preparada. Su análisis es impecable». El cumplido la tomó por sorpresa. «Gracias. Eso significa mucho viniendo de usted». «Alejandro», le recordó con una pequeña sonrisa. «Y vamos a demostrarles a esos dinosaurios de la junta directiva que este proyecto va a ser un éxito rotundo». A las 10 en punto, entraron juntos a la sala de juntas principal. La habitación estaba llena de los ejecutivos más importantes de la empresa, incluyendo al presidente del Consejo de Administración, don Eduardo Vega, el padre de Alejandro. Sofía sintió un momento de pánico familiar cuando todas las miradas se dirigieron hacia ella, pero entonces sintió la presencia tranquilizadora de Alejandro a su lado. «Buenos días», comenzó Alejandro con su característica confianza. «Hoy les presentaremos el análisis financiero completo del proyecto Playa del Carmen. Mi colega, la licenciada Sofía Mendoza, ha desarrollado un estudio extraordinario que demuestra la viabilidad y rentabilidad de este proyecto». La palabra «colega» resonó en los oídos de Sofía como música. No «mi asistente» o la señorita Mendoza, sino «mi colega». «Licenciada Mendoza», dijo don Eduardo con interés. «Adelante». Esta vez, Sofía no tembló cuando encendió el proyector. Esta vez, las diapositivas aparecieron en orden perfecto. Esta vez, su voz sonó clara y segura. El proyecto Playa del Carmen representa una inversión inicial de 450 millones de pesos, con un retorno proyectado del 23% en el primer año. Comenzó y se sintió completamente en control. Durante los siguientes 30 minutos, presentó cada aspecto del análisis financiero con precisión y claridad. Habló sobre proyecciones de ventas, análisis de mercado, estudios de sostenibilidad y flujos de efectivo con una confianza que ni ella misma sabía que tenía. Alejandro intervenía ocasionalmente para agregar detalles técnicos o responder preguntas específicas sobre la construcción, pero era claro que Sofía estaba dirigiendo la presentación. «Excelente trabajo», comentó el director de operaciones cuando ella terminó. «¿Estas proyecciones consideran posibles fluctuaciones en el mercado turístico?» «Por supuesto», respondió Sofía sin dudar. «Hemos modelado 3 escenarios diferentes: optimista, realista y pesimista. Incluso en el escenario más conservador, el proyecto mantiene una rentabilidad del 15%. Don Eduardo se recargó en su silla, claramente impresionado. «Alejandro, ¿este análisis refleja tu opinión sobre el proyecto?» «Completamente, papá. La licenciada Mendoza ha superado todas mis expectativas». Sofía sintió como si su corazón fuera a salirse del pecho, no solo por el cumplido, sino por la sinceridad con la que lo había dicho. «Muy bien», anunció don Eduardo. «El proyecto está aprobado. Quiero que ustedes dos se trasladen a Playa del Carmen la próxima semana para comenzar la fase de implementación». Una semana después, Sofía se encontraba en el lobby del Hotel Rosewood, en Playa del Carmen, esperando a que Alejandro terminara una llamada de negocios. Era su primera vez en la Riviera Maya, y la belleza del lugar la había dejado sin aliento. Habían llegado esa mañana para pasar 3 días supervisando el terreno donde se construiría el complejo y reuniéndose con contratistas locales. La dinámica entre ellos había cambiado completamente desde la presentación exitosa. «¿Lista para la cena?», preguntó Alejandro, guardando su teléfono. Habían acordado cenar juntos para discutir la agenda del día siguiente, pero mientras caminaban por la Quinta Avenida hacia el restaurante que él había elegido, la conversación naturalmente se alejó del trabajo. «Nunca había visto el mar Caribe», admitió Sofía observando el agua turquesa que se extendía hasta el horizonte. «¿En serio? ¿Nunca había salido de la Ciudad de México?» «Bueno, una vez fui a Guadalajara a visitar a mi tía, pero fue en autobús y solo por un día». Alejandro se detuvo y la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. «¿Qué pasa?», preguntó Sofía. «Nada, es solo que me hace sentir muy afortunado y muy ignorante al mismo tiempo». Cenaron en una terraza con vista al mar, y mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranja y rosa, sus conversaciones se volvieron más personales. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Sofía, jugando con su copa de vino blanco. «Alejandro», le recordó. «Y sí, lo que quiera».
¿Por qué fue tan cruel conmigo esa primera vez? ¿Realmente pensaba que yo era incompetente? ¿O había algo más? Alejandro suspiró y miró hacia el horizonte. Honestamente, ambas cosas, pero mayormente, algo más. ¿Qué cosa más? Mi padre siempre me ha dicho que soy blando, que no tengo lo que se necesita para dirigir la empresa, que nunca he tenido que luchar por nada. Entonces no sé lo que es el esfuerzo real. Sofía escuchó en silencio, sorprendida por su vulnerabilidad. Cuando la vi ahí claramente nerviosa pero obviamente inteligente, supongo que quise demostrar que podía ser tan duro como él, que podía ser implacable. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que humillar a alguien que está haciendo su mejor esfuerzo no me hace fuerte, me hace un idiota. La sinceridad de su disculpa la conmovió profundamente. Alejandro, todos cometemos errores cuando estamos bajo presión. Usted no los comete. Incluso cuando la presioné durante semanas, nunca perdió la compostura. Nunca dejó de hacer un trabajo excelente. Sí los cometo, muchos, solo que he aprendido a no dejar que me paralicen. ¿Cómo aprendió eso? Sofía pensó en todas las noches estudiando después de trabajar 12 horas, en todas las veces que había querido rendirse, pero siguió adelante por su madre, por ella misma. Mi madre siempre me decía que los errores son maestros, no verdugos, que la única forma real de fallar es no intentarlo. Su madre suena como una mujer muy sabia, lo es, y estoy segura de que a usted su padre también le ha enseñado cosas valiosas, aunque tal vez de una manera diferente. Alejandro sonrió por primera vez desde que había comenzado la conversación. ¿Sabe qué? Tiene razón. Me enseñó a tener estándares altos, aunque a veces su método no sea el mejor. Después de la cena, caminaron por la playa. La luna llena iluminaba la arena blanca, y el sonido de las olas creaba una banda sonora perfecta para la noche. Sofía, dijo Alejandro de repente, deteniéndose en la arena. Sí, quiero que sepa que la respeto enormemente, como profesional y como persona. Gracias, Alejandro, eso significa mucho para mí. Se miraron a los ojos bajo la luz de la luna, y por un momento, Sofía sintió algo que iba más allá del respeto profesional. Había una conexión, una comprensión mutua que no había estado ahí antes. «Será mejor que regresemos al hotel», dijo él finalmente, rompiendo el momento. «Mañana tenemos un día largo». Mientras caminaban de regreso, ninguno de los dos mencionó la tensión que había surgido entre ellos, pero ambos la habían sentido. Era el comienzo de algo que ninguno de los dos estaba preparado para admitir todavía. Los siguientes 2 días en Playa del Carmen transcurrieron en una mezcla de reuniones de trabajo y momentos de camaradería que ninguno de los dos había anticipado. Durante el día, supervisaban el terreno, se reunían con arquitectos y contratistas y revisaban presupuestos. Pero por las tardes, después de que terminaban las obligaciones laborales, se encontraban gravitando naturalmente hacia la compañía del otro. El miércoles por la tarde, después de una reunión particularmente exitosa con los ingenieros locales, decidieron tomar un descanso en la playa del hotel. «No puedo creer que esto vaya a ser nuestro proyecto», dijo Sofía, observando la extensión de arena donde se construiría el complejo habitacional. «Nuestro proyecto», repitió Alejandro, y algo en la forma en que dijo «nuestro» hizo que el corazón de Sofía se acelerara ligeramente. Estaban sentados en hamacas bajo una palapa, y Alejandro había insistido en ordenar piñas coladas para celebrar el progreso del día. «¿Sabe qué es lo que más me gusta de trabajar con usted?», preguntó él de repente. «¿Qué? Que me hace querer ser mejor en mi trabajo. Cuando veo la dedicación que pone en cada detalle, me obliga a elevar mis propios estándares». Sofía sintió calor en las mejillas que no tenía nada que ver con el sol tropical. «Alejandro, eso es muy generoso de su parte, pero usted ya es excelente en lo que hace». «No como usted. Usted tiene hambre, tiene pasión por lo que hace. Yo solo heredé una posición, pero ha hecho mucho más que simplemente ocupar esa posición. He visto cómo maneja las crisis, cómo toma decisiones difíciles. Eso no se hereda, se aprende». Alejandro la miró con una intensidad que la hizo sentir nerviosa. «¿Cómo hace eso? ¿Hacer qué? Hacerme sentir como si fuera la persona que quiero ser, no la persona que creo que soy». La conversación se estaba volviendo peligrosamente personal, y Sofía pudo sentir
cómo las líneas profesionales comenzaban a desdibujarse. Alejandro, perdón, dijo él rápidamente, dándose cuenta de que había cruzado una línea. No debería haber dicho eso. No, está bien, es solo que esto se está volviendo complicado. ¿Esto? Sofía gesticuló vagamente entre ellos dos. Trabajamos juntos. Usted es prácticamente mi jefe, y hace un mes pensaba que me odiaba. Nunca la odié, dijo él en voz baja. Me odiaba a mí mismo por ser el tipo de persona que podía tratar a alguien como la traté. Esa noche, cenaron en el restaurante del hotel, manteniendo la conversación cuidadosamente en temas seguros relacionados con el trabajo. Pero había una corriente subterránea de tensión que ambos podían sentir. Mañana regresamos a la Ciudad de México, dijo Alejandro mientras firmaba la cuenta. Sí, de vuelta a la realidad. ¿La realidad es tan mala? Sofía pensó en su pequeño apartamento, en su rutina diaria, en la vida que había construido cuidadosamente para sí misma. No es mala, solo es diferente a esto. ¿A esto qué? A sentirme como si perteneciera a algún lugar. De regreso en Ciudad de México, la dinámica entre Sofía y Alejandro se volvió más compleja. En la oficina, mantenían una relación profesional impecable, pero había momentos, una mirada que duraba demasiado, una sonrisa que aparecía sin razón aparente, conversaciones que se extendían más allá de lo necesario, que sugerían que algo había cambiado fundamentalmente entre ellos. Patricia Morales no tardó en notarlo. ¿Cómo les fue en Playa del Carmen?, preguntó durante una reunión de seguimiento, pero sus ojos observaban atentamente la interacción entre ellos. «Excelente», respondió Alejandro. Sofía logró negociar un descuento del 8% con los proveedores locales. «¿Sofía logró?». Patricia arqueó una ceja. «Pensé que tú estabas a cargo de las negociaciones». «Lo estaba, pero ella tenía mejores ideas», admitió Alejandro sin dudar. Sofía se sonrojó ligeramente. «Trabajamos en equipo». «Claramente», murmuró Patricia con una sonrisa conocedora. Después de que Patricia se fuera, Alejandro y Sofía se quedaron solos en la oficina. «¿Cree que sospecha algo?», preguntó Sofía. «¿Sospecha qué? ¿Qué? No sé. Que algo cambió entre nosotros». Alejandro se acercó a su escritorio y se sentó en el borde, mirándola directamente. «Sofía, ¿algo cambió entre nosotros?». Era la pregunta que ambos habían estado evitando durante una semana. «No lo sé», respondió ella honestamente. «¿Usted qué piensa?». «Pienso que me he estado despertando cada mañana emocionado por venir a trabajar, y no es por el proyecto». El corazón de Sofía se detuvo por un momento. «Alejandro, pienso que nunca había conocido a alguien que me desafiara de la forma en que usted lo hace, que me haga querer ser mejor persona. Esto es complicado, lo sé. Usted es el hijo del dueño de la empresa. Yo soy una empleada que hace 6 meses era solo una asistente administrativa. Eso no me importa. Debería importarle. A mí me importa». Alejandro se levantó y comenzó a caminar por la oficina. «¿Sabe qué? Tiene razón. Es complicado. Pero ¿sabe qué más? No puedo fingir que no siento lo que siento». «¿Y qué siente?». Él se detuvo frente a ella, y cuando habló, su voz era completamente seria. «Que me estoy enamorando de usted». Las palabras cayeron en el silencio de la oficina como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas que cambiarían todo. Sofía se quedó sin aliento. Había sospechado que algo estaba desarrollándose entre ellos, pero escucharlo dicho en voz alta la confrontó con una realidad que no estaba segura de estar lista para enfrentar. «Alejandro, no tiene que decir nada ahora», dijo él rápidamente. «Solo necesitaba que lo supiera. ¿Y ahora qué? Ahora terminamos este proyecto juntos, como profesionales, y después de eso veremos qué pasa. ¿Y si no funciona? ¿Y si arruinamos lo que hemos construido profesionalmente? ¿Y si funciona? ¿Y si resulta ser lo mejor que nos ha pasado a ambos?». Sofía miró a este hombre que había pasado de ser su peor pesadilla a ser alguien que hacía que su corazón latiera de una forma completamente nueva. «Necesito tiempo para pensarlo. Todo el tiempo que necesite». Pero mientras recogía sus cosas esa tarde, Sofía sabía que su corazón ya había tomado una decisión que su mente todavía estaba tratando de racionalizar. Se estaba enamorando del hombre que una vez la había humillado públicamente, y eso la aterraba y la emocionaba a partes iguales. La pregunta era,
¿Tendría el valor de seguir a su corazón, incluso si eso significaba arriesgar todo lo que había trabajado tan duro para construir?